Señor. Y hoy, hermano, nos hace un llamado, pero aquí, hermano, el título del mensaje que Dios puso en mi corazón es el motivo de vivir en santidad. Si usted da cuenta de lo que dice la palabra del Señor ahí en el título, el subtítulo que tienen allí arriba de su Biblia, llamado a una vida que, hermano, santa, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí en estos primeros versículos del 13 al 20 vamos a ver los motivos por qué yo tengo que vivir en una vida santa, por qué tengo que vivir en santidad. Porque muchas de las veces nos dicen, tú tienes que vivir una vida santa, pero a veces hacemos esa pregunta, ¿por qué yo tengo que vivir en santidad? Acuérdate, hermano, que la palabra santo o santidad es estar separado del pecado, apartado para Dios. Esa es la definición. ¿Por qué yo tengo que apartarme del pecado? ¿Por qué tengo que separarme yo del pecado? ¿Y por qué tengo que ser apartado para Dios? Pero acuérdate que nosotros no podemos ser apartados para Dios mientras que Él no nos ha elegido. Los primeros versículos nos dice siempre, Dios nos eligió para una salvación. ¿Sí? Entonces, es el que me va a apartar del pecado, se llama Dios a través de mi salvación. Esa salvación es el que me va a separar, el que me va a hacer santificando a través del tiempo que yo voy a ir caminando. Y eso es lo primero que nos llama a la palabra del Señor. Y quiero, antes de empezar, hermano, no sé si usted ha visto o les ha sucedido de que cuando compra su tomate y a veces por el tiempo que lleva se echa a perder uno. ¿Usted cree que ese tomate que se está echando a perder va a salir solo para no contagiar los más tomates? No, necesita a alguien que va a sacar ese tomate podrido, a echar a la basura y para que nosotros no contaminen. Ahora, esa reflexión, ¿para qué les traigo, hermano? Dios, nosotros estamos en este mundo, todos somos tomates podridos, totalmente. Y Dios vino a sacar ese tomate podrido, que es el pecado dentro de nosotros, a quitarlo, a echarle fuera y empezó a hacer una limpieza en lo que somos nosotros. Entonces, y eso es vivir en santidad, vivir separando de lo malo, porque ese tomate podrido es malo, va a contaminarlo. Entonces, eso es lo que hizo Dios con nosotros, nos separó, por eso la palabra santo, por eso Él mismo en su palabra, ser santo, porque yo soy santo. Pero sin llegar Dios, separarme de ahí, el ser humano no puede vivir en santidad. Por eso la salvación, ese es el que hace, por eso Pedro, dando todo ese discurso de su epístola, empezó a darnos primero, mira, la salvación. Dios te escogió, la salvación. Hay una herencia y esa herencia no está contaminada, no está corrompida. Y dio unas tantas informaciones. Y ya después de ahí nos dice, empezando desde el verso 13, si usted lo da cuenta. Por tanto, dice, hablando de lo que ya ha hablado, por tanto, ceñid los lomos de vuestro, ¿qué dice, hermano? De vuestro entendimiento. Y es algo tan interesante, hermano. El llamado y los motivos, son 4 motivos del por qué usted y yo debemos de vivir en santidad. El primer motivo es que el que me llamó se llama santo. Y 3 veces santo, 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 santo. Que es el que me dio mi salvación. El segundo motivo, mis amados hermanos, porque yo tengo que vivir en una santidad, porque yo tengo que rendir cuenta a Él como un juez. Y es algo tan interesante, hermano, de que usted y yo vamos a rendir cuenta a Dios como un juez. Entonces, por eso, ese es el otro motivo. El tercer motivo, mis amados hermanos, porque yo tengo que vivir yo en una vida santa, porque fui rescatado por un precio. Y ese precio es precio de sangre. Murió alguien por mí, por eso tengo que vivir en una vida en santidad. Y es algo que nosotros debemos de entender a través de la palabra de Dios. El llamado a una vida santa es, hermano, consecuencia lógica de la gloria de mi salvación que fue adquirido al poner mi fe en Cristo Jesús. La semana pasada les hablé un poco de la fe que nosotros pudimos en Cristo Jesús.
y les dije que también el pecado mortal del ser humano es la incredulidad. El pecado que va a llevar al ser humano al infierno es ser incrédulo, es no creer en Cristo Jesús. Pero cuando yo y usted creímos en Cristo Jesús, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, adquirimos una salvación gloriosa. Es por eso que yo tengo que vivir en santidad. Y al vivir en santidad, mis amados hermanos, nos va a exhortar a una comunión santa con el Señor. Y eso es lo que hace. Y también, como conviene, hermanos, la santidad es algo que son principios, privilegio y obligación. Son tres cosas lo que habla la santidad. Hay un principio bíblico que tengo que seguir. Hay un privilegio que me da la Biblia, que es la vida eterna con Cristo Jesús. Pero también hay una obligación de que yo tengo que tener una vida cambiada. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, lo primero que vemos es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Algo para comprender, hermanos, la palabra ceñir es una metáfora que la palabra de Dios usa, pero para nosotros es tan importante. Los judíos, ustedes han visto que ellos siempre usan una túnica. Entonces ellos, antes de empezar un labor, el atleta o el viajero o el guerrero o el trabajador, antes de empezar su labor, tiene que subir su túnica y amarrarlo muy bien. En la expresión de nosotros actual, no sé si usted tal vez no es vulgar, sino cuando uno empieza a trabajar hay que amarrarse bien los pantalones, así decimos nosotros. Y en ese sentido, hermano, de lo que la palabra de Dios nos está haciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces yo tengo que amarrarme bien, pero me hace específicamente mi entendimiento. Porque cada vez que pecamos, primero pensamos, amén. Y cada vez que hacemos algo bueno también pensamos. Por eso la palabra de Dios nos dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo esto, esta metáfora es una práctica antigua para que nosotros entendiéramos, es que nosotros debemos de amarrar nuestro entendimiento a la verdad de Dios. Y lo que significa esta palabra para nosotros, ceñir vuestro entendimiento, es que el creyente es atar lo que estaba en su mente y tirarlo para afuera. Y pensar a vivir su futuro. No sé si me expliqué, hermano. Toda la mente del ser humano es que quiere quedarse, vivirse aquí en este mundo, ¿no es cierto? Nadie quiere dejar este mundo. Aunque cuando nos levantamos decimos, es que no dormí y me tengo bien cansado de ir al trabajo, pero aún así queremos saltarnos de este mundo, ¿no es cierto? Y eso es lo primero que inyecta Pedro a sus lectores, es ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento. Todo eso tengo que sacarlo, sino lo que él está haciendo, tenés que pensar en el futuro, tenés que pensar en que este es pasajero, pero el futuro que esperas allá en gloria es más hermoso de lo que tú estás viviendo aquí. Eso es lo primero que nos está haciendo entender. Más adelante nos va a explicar todo esto. Otra de las cosas, hermano, de lo que nos está diciendo es atarlo, amarrarlo, lo que me obstaculiza pensar en mi futuro. Es algo tan interesante, hermano. Cada cosa que me obstaculiza de pensar en mi futuro, yo tengo que sacarlo. Por eso les puse la idea del tomate. Si veo que el sistema del mundo va a dañar mi vida íntimo con Cristo, ¿qué es lo que debo de hacer? Es atarlo y sacarlo. Eso es lo que está diciendo Pedro, que el sistema del mundo, hermano, ¿sabes qué? Nos obstaculiza nuestra relación con Dios. Y no nada más obstaculiza nuestra relación con Dios, obstaculiza nuestra relación como hermano en Cristo. Nos obstaculiza nuestra relación en el cónyuge, nos obstaculiza nuestra relación familiarmente. En todo eso lo hace el sistema del mundo. Y eso es lo que está diciendo Pedro, sácalo todo eso,
porque tu futuro es más mejor que esto. Tu eternidad, la eternidad es más mejor que esto. Seguid el lomo de vuestro entendimiento. Por eso le digo, hermano, todo lo que pensamos. Les pongo un ejemplo. Si yo no medito en la palabra de Dios, ¿sabes? 1.000.000 de información del mundo entre en esta mente. Pero entre, hermano, así, a lo rápido, como hace el internet. Cuando nosotros abrimos nuestro celular, rápidamente el internet empieza a tirar un montón de información. Pero al pensar en mi futuro, que es más mejor leer una porción de la palabra de Dios que leer una revista donde salen famosos, ve rápidamente, hago una diferencia entre mi futuro. Cuando nosotros hacemos eso, es que nuestro enfoque debe de ser la gracia futura de Dios. Hermano, lo que quiere inyectar esta epístola es que nosotros debemos de desde ahora, ¿no?, de pensar en la gracia futura que Dios nos dio, que es la vida eterna. Yo tengo que vivir mi vida eterna. Yo siempre no estoy en contra, hermano, de que no debemos disfrutarlo la naturaleza, disfrutarlo lo que Dios crió, pero ya no es mi motivación de vivir. Muchos están motivados, hermanos, de vivir aquí, de hacer tantas cosas. No, mi motivación de vivir es la gracia futura que Dios me ofreció, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y seguimos, hermano, de vuestro entendimiento, y encontramos otra palabra aquí, hermano, que es muy importante: ser, ¿qué? Sobrio. Y es algo, hermano, la palabra sobria, ser sobrio, hermano, es algo que usted puede dominar. Es un entendimiento que usted puede dominar. La sobriedad es mental y espiritual. Mira lo que incluye la palabra sobriedad, hermano. Incluye el concepto como constancia, de estar constantemente en relación con Dios, en relación con su palabra, o tener el dominio propio. Lo que está diciendo Pedro a nosotros hoy en día, ok, mira, si tú enseñas bien tu entendimiento y tenés la sobriedad, es tener el dominio propio. El dominio propio, hermano, el pecado siempre nos quiere dominar a fuerza, porque nosotros tenemos un chip del pecado. Pero si yo tengo el dominio propio, mi dominio propio lo que me va a hacer es que me voy a la presencia de Dios cuando yo siento que me voy a caer en una tentación que yo sé que es pecado. Ese es tener dominio propio, ese es tener sobriedad. Y la claridad de lo que yo hago. El ser humano nunca está claro de lo que va a hacer. El cristiano tiene que tener una claridad de lo que tiene que hacer. Es buscar a su Salvador. Es buscar a Cristo. Es buscar a su Redentor. Esa sobriedad también nos trae un equilibrio moral. Hermano, si usted da cuenta, el mundo es inmoral. Y por naturaleza es inmoral. Nada más salimos del mundo, vemos la inmoralidad, pero lo vemos, hasta lo podemos percibir, hermano. Acá me es sobrio, por eso Pedro dice: sed sobrio. Cuando uno es sobrio, entonces tiene que tener un equilibrio de moral. El cristiano sobrio, hermano, el cristiano sobrio, el cristiano que ha entendido, tiene sus prioridades en orden. Amén. Tiene sus prioridades en orden, hermano. El día que nosotros vamos a tener nuestra prioridad, por eso también abrí el mensaje sobre la responsabilidad. Cuando yo tengo en orden mis prioridades, tengo que ser responsable. ¿Se acuerda, hermano? Yo siempre les he animado a decir, hermano, 10 minutos todos los días, un versículo, orar y leer, es estar poniendo en orden mi prioridad. No, llegó mi hora, tengo una hora, cual hora sea, pero tengo mis 10 minutos de estar con mi Señor, de leer su palabra. Porque un hermano me dijo la semana pasada, es que tenemos que orar mucho, pastor. Y le digo yo, amén. Pero yo le dije,
¿Y cuánto tiempo tú escuchas a Dios? Mi mamá me quedó, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que dice su palabra? Es que tú puedes orar del tiempo que seas, que tú quieras, 2, 3 horas, y Dios te va a escuchar. Pero Dios desde allá en su trono te va a decir, ¿sabes qué? Es que yo te escucho y yo sé todo lo que tú me dices, yo ya lo sé. El problema es que tú no me escuchas. ¿Me expliquen? Es que nosotros escuchamos a Dios cuando abrimos su palabra. El problema suyo como ser humano, como hijo mío, es que tú no me escuchas. Es que, ¿cómo me vas a escuchar si lo tienes cerrado? ¿Me explica, hermano? Por eso es algo tan interesante, hermano. Pero cuando está en orden, mi prioridad por ser sobrio, por eso Pedro dice ser sobrio, mi prioridad está en orden. Dios me va a escuchar de mi oración, amén, porque yo tengo fe en eso. Pero ahora yo también quiero escuchar a mi Padre. Porque ¿qué sería, hermano, de una conversación si nada más el hijo habla y habla y habla y el padre nunca habla? ¿Sería una conversación? Yo no sé cómo lo llamaría, pero no es una conversación. La conversación es que el hijo habla y el padre responde. Pero cuando el padre responde también va a hablar. Hermano, nuestra conversación del ser humano es preguntas y respuestas y afirmativas. Ese es el lenguaje de nosotros. Yo pregunto algo o doy mi necesidad, hago la pregunta, esto necesito, y la persona va a decir si sí o no, me está afirmando. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que a través de esta palabra ser sobrio es que el cristiano tiene que tener por orden sus prioridades. No gasta energía, hermano. Lo que está diciendo esta palabra, hermanos, pastor, hermanos, no gastas tus energías de las cosas que te distraes del mundo. Porque el mundo, hermano, nos gasta energía. Nos gasta, hermano. Y salimos de la sobriedad. No somos sobrios. No está en orden nuestras prioridades. Yo no te digo de que, como la palabra de Dios dice, sepárate del mundo, salte del mundo. No nos salimos del mundo. No hacemos monjas, hermano. Nosotros no creemos en los monjas de que están separados. No. Lo que nos está diciendo es ponernos en orden nuestras actividades. Y cuando tenemos en orden todo lo que vamos a hacer, Dios es primero, nuestra familia, la iglesia y todas nuestras actividades. Es poner en orden. Y eso es lo que está inyectando. Ser sobrio. Sobrio es poner en orden mis prioridades. Y no voy a gastar mis energías en distracciones del mundo. Y seguimos el pasaje, mis amados hermanos. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es algo tan interesante lo que sigue el pasaje. Vimos, ser sobrio es tener mi prioridad. Y lo que me está diciendo que en vista de su gran salvación, nosotros los cristianos debemos vivir para el futuro sin reserva. Cuando dice esperar por completo, ¿de qué? En la gracia. Hermano, es algo tan importante lo que les voy a decir. Yo el día de mañana tengo que esperarlo por completo. ¿En qué? En la gracia. Y la gracia se llama Jesucristo. Entonces mi futuro, el día de mañana yo tengo que esperar completamente, estoy seguro. Uno de dos. Estoy vivo o estoy muerto, pero voy a estar en la gracia. Entonces no hay otras. Por eso, cuando yo estaba elaborando este mensaje, hermano, me tocó mucho mi corazón. Porque dije, oye, ¿por qué me estás a esperar por completo? Es completo, muerto o vivo, tengo que esperar en la gracia. Porque si muero, seré manifestado en Cristo Jesús, porque voy a estar con Cristo Jesús. Si voy a seguir viviendo, es porque estoy siguiendo esperando de que el día de mañana es que voy a estar vivo por la completa gracia que es Cristo Jesús. Por eso mi salvación.
Es que mi salvación tengo que vivirlo sin reserva. Tengo que vivirlo el 100%. Yo soy salvo. Estoy vivo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque entendió él. El ministerio futuro de Cristo consiste en glorificar a los cristianos y darle vida eterna en su presencia. Es un término tan importante cuando dice, hermano, traerá cuando Jesús sea manifestado. La salvación me trae, el ministerio me trae del futuro de Cristo, consiste en que Él me va a glorificar. Hermano, como cristiano, solo Cristo nos puede glorificar delante de su Padre. Y no nada más me va a glorificar, me va a llevar en gloria, sino también me va a heredar la vida eterna. ¿Y en dónde? En su presencia. No debemos de quejarnos, hermano, el día que nos partimos de este mundo, porque vamos a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una información tan inmensa lo que está en el verso 13. Pero sigue el apóstol diciendo en el verso 14, como hijos. ¿Qué dice, hermano? Como hijos. Yo hice esta pregunta, Señor, ¿soy yo hijo? No, ¿soy yo un hijo obediente? Y aquí nos aclara, hermano, ¿sabes por qué? Usted y yo somos, ante los ojos de Dios, somos hijos obedientes. La conversión ya fue una obediencia delante de Dios. No sé si me expliqué, hermano. La conversión, cuando yo me convertí a Cristo, ese es el paso de la gran obediencia ante los ojos de Dios, porque creí en su Hijo. ¿Se acuerda, hermano, que les dije de que al que lleva al ser humano a la condenación es la desobediencia por incrédulo? Ahora mi obediencia para recibir la conversión de mi salvación me llevó a ser obediente ante los ojos de Dios. Entonces por eso Pedro, porque está hablando a cristianos, él dice como hijos obedientes. En otras palabras, como hijos que han recibido la salvación. ¿Qué es lo que debe de ser un hijo obediente? Y sigue: no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en qué, hermano, en vuestra ignorancia. No sé si usted llegó a un punto donde llegué yo cuando acepté al Señor, cuando Dios empezó el cambio en mi vida. Llegué a un punto: ¿por qué no conocía al Señor antes? No hubiera pasado lo que hubiera pasado. ¿Saben qué es lo que estoy pensando? Todo lo que yo hice, no hubiera hecho lo que hice. Pero ¿saben por qué? Porque estaba en mi ignorancia. Ahora, si lo traemos hoy a la actualidad, hermano, cuando usted ve a alguien, escuche, hermano, cuando usted ve a alguien que no es cristiano, ¿saben qué es? Ante los ojos de Dios es un ignorante. Pero antes de llegar a eso, hermano, ¿sabes cómo lo llamó la ignorancia el apóstol Pablo? Y es algo tan interesante: a hijos obedientes. Acuérdense, como a hijos obedientes. Cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la persona que no quiere recibir al Señor. El apóstol Pablo los llamó a los incrédulos hijos de desobediencia. Y lo vamos a ver en el libro de Efesios. Váyanse conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Allí vamos a dar cuenta cómo la Biblia llama al incrédulo, al que no cree en Cristo Jesús. Cuando lo tienen, digo un amén. El pasaje nos dice de que ya no debemos de practicar o ya no debemos de vivir la vida que llevábamos antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Ya que somos hijos obedientes, entonces nosotros debemos de obedecer las cosas de Dios. ¿Lo tienen? Digo un amén si lo tienen. Efesios 2:2. Amén. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y dice la palabra de Dios: en los cuales anduviste en otro, ¿qué, hermano? Tiempo. En otro tiempo, ¿okay? Y la palabra de Dios nos dice de que anduviste. También en Pedro nos habla de lo que
que los deseos, que ya no nos conformamos de los deseos que antes estábamos en vuestra ignorancia. Y sigue Pablo diciendo aquí en el libro de Efesios, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de qué estábamos nosotros siguiendo, mis amados hermanos, las corrientes de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de quienes, de cómo son hijos, hermano, de desobediencia. Ahora Pedro nos llama a nosotros obedientes, hijos obedientes. Pero cuando estábamos en nuestra ignorancia, sin creer en Cristo, éramos hijos desobedientes. Y eso es lo que nos está inyectando, que nosotros no debemos desobedecer a Dios. Amén. Y allí mismo, mis amados hermanos, por eso los hijos de desobediencia son los inconversos. Sirven los deseos de la carne. Hermano, cuando uno está en su ignorancia, está en esa desobediencia, déjame decirte, hermano, hace los deseos de la carne. Y los deseos de la carne serán hecha un desorden. La vida del ser humano, hermano, cuando está sin Cristo, está totalmente desordenado. Por eso el ser sobrio es estar mis prioridades en orden. Y allí mismo en el mismo pasaje, el verso 3, mira cómo dice el verso 3 acerca de esto, hermano. En los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Mira cómo vivíamos nosotros en otro tiempo, hermano. Vivíamos en otro tiempo. En los deseos de nuestra, ¿qué, hermano? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de ¿qué, hermano? De la carne. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, ¿qué, hermano? Por naturaleza, hijos de ¿qué, hermano? Lo mismo que los demás. Dos cosas que quiero aclarar aquí en este pasaje. Nosotros cuando estábamos sin Cristo éramos hijos desobedientes. Y no nada más somos hijos de desobediencia, sino hacemos lo que la carne desea y lo que la carne piensa. ¿Se acuerda que le digo cuando estamos desordenados en nuestro pensamiento? Por eso el apóstol primero dice, ceñid vuestros lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Entonces todo lo malo que entra aquí, ¿sabes qué? Es por naturaleza. Por eso necesitamos a Cristo. Es Cristo el que va a limpiar todos esos malos pensamientos y lo mal que está dentro del corazón. Y nosotros vivíamos así, hermano. Aunque nosotros podemos decir, no, pastor, creo que yo no vivía. Hermano, seríamos el peor mentiroso. Todos vivíamos en aquellos tiempos. Lastimosamente, lo que no ha entendido el cristiano, ojalá que no es nosotros debemos de ser la excepción, hermano. Cuando usted ve un incrédulo, hermano, ora para su salvación. Pídale que un día Dios, a través de su Santo Espíritu, convence su salvación. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros, hay cristianos que piensan, hermano, de que es incrédulo. Mira cómo habla. Empezamos a pecar también nosotros porque estamos juzgando en vez de pedir a Dios de su salvación. Eso no quiere decir que yo hago lo que va a hacer, lo que está haciendo el inconverso, no, sino simplemente pedir al Señor tener misericordia de aquellos que todavía son hijos de desobediencia y son carnales, viven en la carne. Por eso el apóstol Pedro nos habla, mis amados hermanos, que nosotros ya no debemos, amén, no os conforméis, no vamos a conformar de nuevamente, mis amados hermanos, a los deseos que antes teníamos, porque éramos ignorantes. Usted quiere saber, y yo quiero saber, ¿cuáles serían estos deseos? Cuando estaba yo en mi ignorancia. Para mostrar la culpabilidad del dicho ignorancia, basta de leer esto, hermano.
Miren, vamos a leer Romanos capítulo 1. Y vamos a ver hasta dónde ha llegado la ignorancia. Y cuando vemos todo esto, hermano, lo que vemos hoy en día en la vida del hombre, cuando hablo de hombre, hermanos, hablo pluralmente hombre y mujer, es esto. Romanos capítulo 1. Así vivíamos nosotros cuando estábamos en nuestra ignorancia, empezando desde el verso 18 hasta el 32. Ahí me sigue con su vista, hermano. Voy leyendo. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que deleiten con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pero mira cómo sigue el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a parar por ahí para hacerle algún comentario. Mira cómo sigue, cómo viene el pasaje. Y nosotros, hermano, la ignorancia, ¿cómo nos lleva la ignorancia? Cuando éramos nosotros así, y es una gran verdad, si usted pregunta a alguien que no va a la iglesia, que no es cristiano, ¿a poco no sabe de Dios? Todo el mundo sabe, pero no le glorifican a Dios como Dios. ¿A poco no decimos nosotros, hermano? ¿No glorificamos a Dios? No. Estábamos en nuestra ignorancia, no le glorificaron, se envanecieron en su necio corazón, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, y pensamos, es que eso es lo que me enseñó mi papá, eso es lo que me enseñó mi mamá, ahora tengo que seguirlo. Y peor si hicieron una promesa antes de morir a sus padres. No, es que yo no voy a romper la promesa que hizo mi papá, así que de aquí nadie me muere. Está en su ignorancia. Pero sigue el pasaje, mira cómo dice: profesando ser sabio, se hicieron, ¿qué, hermano? Necio. Estoy en el 23. Y cambiaron la gloria del Dios único, del Dios incorruptible, en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a decirnos lo mismo, hermano. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible. Acuérdense que nuestra herencia era, que hablamos, hermano, nuestra herencia era incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y antes, cuando nosotros estamos en nuestra ignorancia, hermano, nos doblamos nuestras rodillas delante de algo que fue hecho por hombre, porque estaba en mi ignorancia. Amén. Eso es lo que hace la ignorancia, hermano. Pero sigue en el verso 24: por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desordenaron entre sí sus propios cuerpos. Y mira hasta dónde ha llegado todo lo que hemos desechado de Dios cuando antes de conocer al Señor. El verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, si el día que vamos a dar más culto a una criatura que al Creador, estamos tan equivocados. Nosotros debemos de dar honra y gloria
debemos de exaltar el nombre del que crió el mundo, del que me crió desde el vientre de mi madre, del que me formó desde el vientre de mi madre. Ese es mi Creador y tengo que darle honra y gloria. No tengo que darle honra y gloria a alguien que fue criado por Dios. ¿Y sabe por qué hacíamos eso, hermano? Porque estábamos en nuestra ignorancia. Ahora que somos hijos de Dios, no debemos de hacer. Por eso dice que no debemos ya desear los deseos de la carne. Pero sigo, hermano. El verso 26. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y a poco no es lo que vemos hoy en día? El verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Qué triste, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, Dios ya lo sabe antemano. Y seguimos, y no nada más eso, hermano. Y como ellos no, mira, hermano, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verso 29, y estando atados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son, ¿qué, hermano? Dignos de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen con los que practican. Mira cómo éramos. Empezando desde el verso 29, hermano. Todo eso lo practicábamos antes, hermano. Aquí no hay que echar mentira. Yo les puedo mentir a usted. No, hermano, de esto nunca yo practiqué, hermano. Yo sería el peor mentiroso. Todo eso lo practicamos. Y ese es lo que está inyectando Pedro. Esos deseos, si tú eres cristiano, esos deseos ya no debes de practicar. ¿Sabes en dónde caemos tan frecuentemente, hermano? Es en la murmuración. ¿Sabes dónde nosotros como seres humanos, si nos desviamos de las cosas de Dios, donde inventamos mal contra alguien? ¿Sabes, hermano, dónde nosotros aborrecemos? Somos soberbios. ¿Sabes, hermano? Cuando el soberbio es que nunca deja a Dios en alto. Siempre piensa de que Él es el más que Dios. Esa es la soberbia, hermano. Ser altivo. Soy el mejor. Hermano, nos comparamos unos con otros. No, yo soy más mejor que Pedro. No soy más mejor que Juan. No soy más mejor que tal hermano. Pero nunca nos comparamos que ¿quién es más mejor? Yo con Cristo. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Cristo es más mejor que todo el mundo. Entonces con eso sí nos comparamos. Siempre nos comparamos con el que está abajo de nosotros. ¿Sabes qué? Lo que hace es el altivez y la soberbia. Y a eso es lo que está inyectando Pedro aquí en el pasaje, en el verso 14. Los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, no debemos de hacer.
Y el verso 15 nos dice el por qué no debemos de hacer. A ver si leen conmigo, hermano, el verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿qué, hermano? ¿Cuándo dicen amén, hermano, en esto? Primero lo que me está diciendo Pedro, que ya te di la información, así tú eres antes, así yo era antes, ahora ya tengo la salvación, tengo la vida eterna, ahora no debes de vivir lo que vivías antes, ya no debes de hablar lo que hablabas antes, ya no vas a frecuentar el lugar donde antes lo hacías por ignorancia. Siempre me viene en la mente un muchacho, me dijo años atrás, pastor, fíjese que yo voy a ir al club para ir a testificar. Y digo, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo vas a ir a testificar en un club si hay un ruido tremendo? ¿Cómo te van a escuchar? Pero por no decir que le gusta ir al club, nomás para, como si fuera excusándome, okay, oh, qué bueno, porque vas a ganar a alguien para Cristo en el club. Esa es la peor mentira del diablo. Yo no debo de frecuentar, escuche, hermano, si yo soy cristiano y al que me llamó se llama santo, 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 lo que él me está diciendo es que yo tengo que separarme también de lo que hablo, de lo que practico, de lo que frecuento visitar, de lo que frecuento ver. A eso me está llamando el Señor. Porque dice, de toda vuestra manera, no nos pone, ok, ¿sabes qué? Esto sepárate. Eso es lo que hacemos nosotros. Me gusta a mí trabajar, me gusta a mí predicar, me gusta a mí enseñar. Pero ahora, que me mandan, yo como pastor, que me mandan a limpiar mesas, no, eso sí no. Porque yo soy el pastor. Yo mi deber es predicar y enseñar. Ahí, ¿sabes qué es lo que estoy haciendo, hermano? No estoy separando de toda mi manera de vivir. Todavía mi altivez sigue. Sigue yo siendo más superior que mis hermanos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, de que nosotros, el que me llamó es santo. La santidad, hermano, la santidad se define. Mi vida anterior de mi salvación. Ahí donde se defina mi santidad. Si soy tan enojón, pero cuando llegó la salvación, que la salvación es Cristo, me empezó a limpiar, me empezó a restaurar, me empezó a tener un cambio de vida, eso es lo que define mi santidad, eso es lo que define mi separación de mi vieja naturaleza con mi nueva naturaleza, con mi nuevo nacer, que es en Cristo Jesús. Hermano, aquí la santidad no se trata de cuán frecuente vienes a la iglesia. Puedes venirte todos los días a la iglesia. Escucha, hermano. Puedes venirte todos los días a la iglesia. Pero si no aplicas lo que aprendes, no hay santidad. Porque lo que les digo honestamente, el que me separó a mí de mi vieja vida es esto. Su palabra. Su palabra, cada vez que lo leo, lo deposito dentro de mi corazón, y lo que hay dentro de mi corazón, su misma palabra lo saca. Entonces allí empieza a vivir mi vida en santidad, agradando a Dios mi vida. Hermano, la palabra santidad es que tú agradas al de arriba. Yo les puedo agradar a ustedes, tal vez tengo un genio nice, tranquilo. Yo les puedo agradar a ustedes haciéndolo hipocresíamente. ¿Me explico, hermano? Pero en el día final, todo lo que hice no lo agradó a Dios. Sabes que usted y yo vamos a tener un gran problema si hacemos así. Por eso la palabra de Dios, por eso los apóstoles cuando fueron encarcelados dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es mejor? ¿Agradarte a ti o agradar a Dios? No, prefiero agradar a Dios aunque le caigo mal a medio mundo. Por decir la verdad, hermano, si usted va a llegar un día de decir la verdad, le va a caer mal. Así les digo, hermano.
Nunca le van a aceptar por decir una verdad, pero prefiere decir la verdad y caerle bien a Dios que también decirte una mentira y caerte bien a ti. ¿Me explico? Esa es vivir una vida en santidad. Por eso dice toda vuestra manera de vivir. Hermano, frecuentemente el que rompe la vida en santidad es el que predica la palabra de Dios. Porque le gusta exhortar, pero no le gusta que le exhorte a él. Y rompa la vida en santidad. La razón para practicar una manera santa de vivir es tener a Cristo. La razón, mis amados hermanos, la razón práctica, una manera santa de vivir es tener ¿a quién? A Cristo. Porque solo Cristo vivió santamente aquí. Y el que me hace caminar es Cristo, el que vive dentro de mi corazón. Es el que va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, porque va a incautar todo lo que está dentro de mi corazón, lo amarra y lo echa en una bolsa negra de basura y lo tira hasta lo más profundo del mar, y Él empieza a trabajar dentro de mi corazón, dentro de mi pensamiento. Pero se llama Jesucristo. Y más adelante lo podemos ver, ahí mismo en este mismo pasaje. Y damos cuenta, ahí en el verso 15, de toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, eso está en el libro de Isaías, este pasaje también del Antiguo Testamento. Porque escrito está, sed santo porque yo soy. En otras palabras, lo que Dios me está diciendo, o su palabra nos está diciendo, que es que yo con el pecado no me llevo. Y como yo no me llevo con el pecado, y como tú eres un hijo obediente, tú también no debes de llevarte bien con el pecado. ¿Me explica, hermano? Porque acuérdense que la palabra santo es separación del pecado. Dios está separado del pecado. Él no va con el pecado. Y yo como hijo no tengo que irme con el pecado. Y la palabra del Señor en el verso 17 dice, si invocare por Padre, y si invocare por Padre. En el lenguaje, yo le quiero decir en el lenguaje de nosotros, si en verdad ustedes, o si en verdad nosotros somos cristianos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Invocar a Dios por Padre. Lastimosamente el mundo piensa de que todos somos hijos de Dios, y la Biblia nos dice que no. Sino solo los que hemos recibido al Señor. Cuando nosotros invocamos por Padre, mira lo que dice, si invocaran por Padre, aquel que sin excepción de persona juzga. Ojo aquí, hermano, como dice, sin excepción de persona. Eso me da la idea de que va a juzgar al bueno y va a juzgar también al malo. Al malo va a dar su recompensa y al bueno también va a dar su recompensa, porque mira, ahora sigue el pasaje. Pedro está diciendo, juzga según la obra de cada uno. Ahora sí me entendieron, la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo primero que me dice, hermano, el creyente que conoce a Dios y sabe que Él es un juez justo. Un juez justo de mi salvación me va a juzgar de entrar a su cielo, pero también por ignorancia o por que rebelde, que no quiero aceptar la verdad de Dios y creer en Cristo, también me va a juzgar para mandarme al infierno. Pero también me va a juzgar mis obras, lo que hago, será juzgado por Dios. Tu salvación, tu vida eterna ya está. Pero todo tu trabajo que vas a hacer hablando a alguien de Cristo, Dios lo va a tomar en cuenta, ¿no? Y también Dios lo va a tomar en cuenta que tú tuviste la oportunidad y esa persona no la hablaste de tu salvación. También Dios lo toma en cuenta y serás juzgado. Pero eso no quiere decir, no te estoy tomando la idea de, ay pastor, quiere decir que si me va a juzgar y no la hablé, me va a mandar al infierno. No estoy hablando de eso. Hay galardones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El propósito de su vida es honrar y glorificar a Dios. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor.
Lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que el propósito de mi vida aquí, hermano, terrenalmente, es honrar y glorificar a Dios. Ese es el propósito, hermano, de dar gracias a Dios cuando nosotros nos levantamos. Más hoy en día, hermano, a las 5:30 de la mañana ya el sol sale. Es decir, wow, Señor, gracias porque tan temprano salió el sol. Es dar gloria a Dios porque Él hizo el sol. Y Él mismo dice que va a llegar un día de que la luna se va a convertir en sangre, el sol se va a desaparecer. Entonces, si Él no quisiera, hermano, que el sol saliera mañana, no va a salir el sol. Si Él quisiera hoy, en esta noche, la luna se convierte en sangre, así lo va a hacer porque es su creación. Y es por eso, hermano, que el propósito de nuestra vida, mis amados hermanos, es dar honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay de otro, hermano, es vivir en santidad. Es el propósito, hermano, de vivir en santidad. Por eso el título del mensaje, la razón, el propósito de vivir una vida en santidad es dar honra y gloria a nuestro gran Creador y Redentor. Me emociona, hermano. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Cómo sigue el pasaje aquí? Conducir. Mientras que estamos aquí debemos de conducir en temor en todo tiempo. Y siempre he puesto este ejemplo, hermano. Y lo voy a usar aquí de nuevo. ¿Sabes qué? Yo puedo mostrar una vida tan agradable a ustedes. Wow, el pastor es bueno. Pero mi vida fuera de aquí, mientras que ustedes no están, puede ser un desorden. ¿Sabes qué es lo que estoy haciendo? No estoy aplicando lo que dice que tengo que estar en temor en todo el tiempo. No, si yo entendiera que Dios me juzga, ¿están ustedes o no están ustedes? Entonces yo tengo que vivir en temor todo el tiempo porque yo sé que Dios me va a ver. He visto mucho a lo largo de la historia y eso es lo que hace la humanidad. Cuando el esposo o la esposa no está, es otra persona. Pero cuando está su esposo o su esposa, es otra persona. ¿Sabes qué es lo que indica? Tiene temor a la persona. Pero cuando no está esa persona, hace lo que quiere, es no tener temor todo el tiempo. Pero cuando uno tiene un Dios que sabe que no está o está, siempre me va a ver. Pero hay una palabra tan importante que está ahí en el verso 17. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, usted y yo somos peregrinos aquí en este mundo. Mientras que vivimos en este mundo, hermanos, somos pasajeros. Gloria a Dios si llegaríamos a los 120 años. Y con la situación que estamos ahora, quién sabe. Entonces sí somos peregrinos. Tu ciudadanía no es aquí. Eso es lo que está inyectando. Pero oye, tranquilo, tú no te preocupes tanto de lo que pasa aquí. Es que tú eres peregrino, es parte de la vida. Hermano, todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo, eso es parte de la vida que Dios ya lo ha estipulado. Eso va a pasar. Eso va a suceder. Hace 100 años pasó con la gripe española después de la Segunda Guerra Mundial. Murieron millones de gente y eso va a pasar. Entonces damos cuenta que nosotros, hermanos, somos peregrinos. Los cristianos, hermanos, los cristianos pueden, pues, han de vivir en este mundo como un lugar al que no pertenecen y donde no deben esperar vivir para siempre. Hermano, usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no voy a esperar de vivir eternamente aquí.
Nadie a lo largo de la historia, ni padres viven eternamente con sus hijos, ¿no es cierto? Ni los hijos viven eternamente con los padres. Los hijos crecen y se van a hacer su propio hogar. Ven, se fueron peregrinos en la casa. Si duraron a los 20 y tantos de años, pero llegó a los 20, se fueron. ¿Qué pasó? Así es en este mundo, por eso dice, somos peregrinos. La verdadera, hermano, la verdadera patria del cristiano está ¿en dónde, hermano? Está allá con Papá Dios en los cielos. Eso debemos de preocuparnos, eso debemos de decir, wow, yo estoy esperando. Y ese lugar, hermano, que está allá en los cielos, por eso nosotros somos peregrinos. Ya casi termino, hermano. En el verso 18 aparece algo tan interesante y dice, sabiendo que fuiste, hermano, ya nos dio toda la información, cómo vivir en santidad, cómo hacer, cómo nosotros debemos de pensar ya ahora, de poner en práctica, de poner en orden mis ideas, mis prioridades. Ya nos dio toda esa información, pero después nos hace recordar cómo fuimos rescatados. Acuérdense, hermano, que cuando leí yo el libro de Romanos, todos éramos así, hermano, inmundicias, mala conducta, malos pensamientos, lascivia, pensamos más en las cosas terrenales, pero cuando me vine a Cristo, ya no pienso en el futuro de aquí, sino pienso en el futuro allá con Dios. Pero Pedro nos hace saber, sabiendo que fuiste, que hermano, rescatado. ¿Cómo? De vuestra vana manera de vivir. Hermano, mi mala manera de vivir, regreso al tomate que les puso como introducción. Éramos podridos y lo estamos pudriendo a la generación que viene atrás. ¿No es cierto, ¿no? Yo siempre le digo a mi sobrino, le digo, mira, si tú hubieras llegado cuando yo tomaba, tú también sobrino, soy tu tío, mira, tú vas a hacer lo que aquí mando yo. ¿Ves qué es lo que estoy haciendo? Estoy tan podrido yo y lo estoy pudriendo. Ay. Y hay padres, mire, hermano, hay padres que dicen, prefiero que mi hijo o mi hija tome delante de mí que tome otro lado. Bingo. ¿Qué es lo que está pasando? Ese tomate lo está contaminando a otro. Era nuestra mala manera de vivir y nadie, hermano, nadie nos puede sacar de allí. Si llega uno a decirme, mira, estás mal, con toda honestidad lo va a decir, ¿usted qué le importa? Esta es mi vida. ¿No es cierto, no? Pero mira lo que dice este pasaje, lo que nos está inyectando, dice que sabiendo que fuiste rescatado. ¿Sabe qué nos rescató? Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Nos rescató en una cruz del Calvario. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque Él es el que vino a buscar lo que se había perdido, que era yo un perdido. Me rescató. Se metió las manos. Los 3 días que estuve en la tumba me fui a rescatar desde el Seol de mi mala manera de vivir. Y eso me viene en la mente, hermano. Hemos hecho algo para nuestra salvación. De nuevamente nos dice la palabra que usted y yo no podemos hacer nada para rescatarnos de una condenación eterna. Nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Y no nada más nos rescató de nuestra mala manera de vivir, hermano, la cual recibiste de vuestro Padre. Otra vez, de nuevamente les digo, hermano, las costumbres, las tradiciones y todo eso, mis amados hermanos, nos dijeron, debemos de hacer así, eso es. Y Dios, en el libro de Ezequiel 20, no lo voy a leer, pero si lo quiere escribir, después lo lea, Ezequiel 20, 18, ahí donde dice, Jehová dice que no hagas las costumbres y las tradiciones de tus padres. A eso nos rescató.
Y sigue, mis amados hermanos, de vuestros padres, con cosas corruptibles como oro y plata. Y mira, hermano, cómo me rescató. Si yo hago la pregunta, la palabra de Dios, ok, ya me rescató, ya me dijiste que me rescató, hermano, pero ¿cuál es el precio entonces? Y mira, el precio está en el verso 19. No con oro, no con plata me rescató Dios, hermano, de esa mala manera de vivir, sino con la sangre, que hermanos están conmigo, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando dice el amén, el precio de mi mala manera de vivir, hermano, fue pagado por sangre. Y mira, Pedro mismo nos repite, hermano, ese rescate que nos hizo de esa mala manera de vivir. Así vivíamos nosotros antes. Date unas vueltas a las hojas de tu Biblia, 1 de Pedro capítulo 4, verso 3. Esta era mi manera de vivir antes. Ahí donde me rescató el Señor. Cuando lo tienes, digo un amén. Amén. 4:3. Mira lo que dice, hermano. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en donde, hermano, en lascivias, concupiscencia, embragueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Allí me rescató el Señor de esa mala manera de vivir, de concupiscencia, de lascivias, embriaguez, orgías, abominables e idolatrías. Creo, hermano, que todos fuimos idólatras. Aún hoy en día seguimos idólatras. ¿Sabes cómo idolatramos tan rápido? Cuando cambiamos a Dios por algo que sabemos que no le agrada a Dios. Ya nos volvemos idólatras. Así de simple. Ahí donde me rescató el Señor. Pero la sangre preciosa de Cristo es el que me salvó. Es el precio de ese rescate. El precio pagado por Dios, hermano, a un Dios santo, fue la sangre derramada de su propio Hijo. La santidad es el deseo y deber de cada cristiano. Hermano, la santidad debe de ser nuestro deseo, nuestro deber como cristiano, de vivir separado del pecado. La palabra escrita de Dios en las reglas más seguras de la vida del cristiano, y por esta regla se nos manda a ser y a vivir en santidad, que es la palabra de Dios. Aquí están las reglas de vivir en santidad. Dios hace santo a quienes tienen la salvación. Y aquí vamos a culminar. Dios hace santo al que tiene la salvación. Porque es la salvación el que me va a separar del pecado. No es una persona, no son las cosas que yo hago, sino es la salvación que es Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos honra y gloria. Te pedimos, Padre, que nos ayuda a vivir en santidad, porque tú eres santo. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras iniquidades. Te fallamos todos los días y necesitamos de tu ayuda, Señor. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Padre, pedimos por el mundo, la ignorancia, la rebeldía, Señor, y la incredulidad que no han creído en ti. Pedimos por ellos. Ten misericordia, Señor. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, pase ese carbón encendida en nuestros labios para lavar
la salvación, Señor, tú le pagaste con la vida de tu Hijo y nos rescataste de nuestra ignorancia. Padre, te lo pido, Señor, que tú desde los cielos derrame de tu bendición hasta que sobreabunde, Señor, sobre cada uno de nosotros. Mis hermanos que no pudieron estarse con ellos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Cuál sea la razón, solo tú lo sabes, pero nosotros ponemos la vida de ellos en tus manos. Y los que estuvimos aquí, gracias porque nos trajiste con bendición y nos salgamos de aquí, Señor, más bendecido de lo que nos venimos. Te damos honra y gloria. Te lo pedimos, Padre.